Lo crió durante años, se lo dio todo, fue su madre y su padre, se enfrentó a retos inimaginables, y cuando llegó el gran día, él hizo algo que ella nunca esperó oír. Lo que él dijo al tribunal podría destruir todo lo que ella creía sobre el amor incondicional. ¿Estás preparado para entender la verdad que hay detrás? Todo el mundo sabe que adoptar un niño es un acto de amor incondicional. Para muchos, es uno de los gestos más nobles que alguien puede hacer en la vida. Pero, ¿qué ocurre cuando, tras años de dedicación, un niño decide que no quiere ser adoptado? Que su verdadera madre no es la que le ha criado, sino alguien a quien nunca ha conocido. Esta historia no trata de un simple acto de adopción. Trata sobre la confianza, el sacrificio y un momento que cambiaría la vida de una mujer para siempre. Ana siempre supo que ser madre era más complejo de lo que cualquier libro o consejo de amiga podría explicar. Ser madre era actuar con amor aunque tus emociones no coincidieran con tus actos, cuidar sin esperar nada a cambio, y sobre todo, proteger a un ser indefenso de un mundo que a menudo parece dispuesto a destruir todo lo que amas. Cuando tomó la decisión de adoptar, no fue un acto irreflexivo. Ana se preparó para ello con alma y corazón. No se trataba solo de dar un hogar a un niño, sino de crear un vínculo de amor verdadero con alguien que, en el fondo, sabía que la necesitaba más que nada. Sabía que adoptar era un viaje lleno de desafíos, pero no podía imaginar qué significaría luchar contra un instinto primario que ella misma nunca había experimentado, el instinto de ser madre biológica. Pero Ana no estaba allí para competir con eso, quería ofrecer algo que otros no podían. Amor constante. Con los años, aprendió a reconocer las pequeñas señales de su infancia, cómo sonreía cuando le llamaba por su nombre, cómo se le iluminaba la cara cuando veía la comida que ella preparaba con tanto esmero, cómo corría a sus brazos en los momentos de miedo. Para ella, eso significaba que la veía como su madre, aunque, en el fondo, supiera que aún conservaba vagos recuerdos de una madre biológica a la que nunca podría sustituir. Ana no era una madre perfecta. Ella lo sabía. Había momentos en que la presión de la vida le hacía perder la paciencia, en que el cansancio y las dificultades le hacían preguntarse si hacía lo suficiente. Sabía que el amor no siempre es fácil, sobre todo cuando surgen sentimientos de rechazo ante las palabras y los gestos más insignificantes. Pero se entregó al amor incondicional, como hacen muchos padres adoptivos. Lo único que quería era ser la madre que él necesitaba, la constante en su vida. Pero a medida que el niño crecía, ella empezó a notar pequeños cambios en su comportamiento. Al principio fueron sutiles. Empezó a pasar más tiempo en su habitación, ya no compartía los detalles de su día como antes, parecía distanciarse de todas las cosas que ella había hecho por él. Ella trató de no preocuparse demasiado, pensando que solo era una fase de la adolescencia. Pero a medida que pasaba el tiempo, estos pequeños cambios se hacían cada vez más evidentes. Empezó a volverse más cerrado, más callado, y sus respuestas se volvieron cortas, distantes. Cuando ella le llamaba para ayudar en casa o incluso para hablar, él siempre tenía una excusa preparada para marcharse. Pero lo que más le dolía era cuando él la miraba y en lugar de afecto, ella solo veía una creciente distancia en sus ojos. Y en ciertos momentos, como en un intento de encontrar algo más, empezaba a hablar de su verdadera mamá. Hablaba de ella con una nostalgia con la que Ana nunca había sabido lidiar. Contaba historias que ella nunca había oído, hablaba de una mujer que, en su opinión, era una especie de leyenda lejana, pero mucho más importante de lo que ella sería nunca. «Mi madre me quiere de verdad», dijo con un tono de voz que le llegó a Ana al corazón. Intentó no demostrarlo, pero el dolor era abrumador. No sabía cómo afrontarlo. ¿Cómo podía ella, que la quería tanto, verse reducida a una sustituta? ¿A quién admiraba siempre? ¿A quién quería ser leal, de una forma que Ana nunca podría entender? Intentó explicarle que el amor de una madre no podía medirse por la biología,
que él ya era su hijo de una manera única, que su historia juntos era tan importante como cualquier otra historia de vida. Pero por mucho que lo intentaba, él no la escuchaba. Y cuando lo veía con la cabeza gacha y la mirada distante, sabía que se estaba guardando algo, algo que no quería compartir con ella. Algo que parecía demasiado doloroso para decirlo en voz alta. Lo peor de todo es que sabía que estaba perdiendo una batalla silenciosa. Cada paso que él daba lejos de ella era una herida más profunda en su corazón. Intentaba aferrarse a la idea de que él solo se estaba distanciando como parte del proceso de madurar, pero algo le decía que había algo más profundo, algo que ella no podía controlar. Sabía que, tarde o temprano, él empezaría a darse cuenta de la diferencia entre su madre biológica y ella. Lo que no había imaginado es que la diferencia entre ellas sería tan dolorosa para él. Y cuando llegó el día de la audiencia de adopción, Ana pensó que por fin se reconocería oficialmente su vínculo. Imaginó que allí él comprendería por fin cuánto le quería, que diría en público lo que ella siempre había sabido en su corazón, que la veía como a su madre. Se preparó para el momento con ansiedad y esperanza. El proceso legal era solo una formalidad, pensó. Después de todo, ¿quién podría cuestionar el amor entre madre e hijo tras tantos años de dedicación? Pero estaba a punto de ser puesta a prueba de una forma que nunca hubiera imaginado. Y el verdadero dolor sería mucho mayor que cualquier otra cosa a la que se hubiera enfrentado en su vida. Lo que no sabía era que el mayor desafío no había hecho más que empezar. El momento que había temido, pero que nunca creyó posible, estaba a punto de llegar, una ruptura en su corazón que nadie podría reparar. Se había preparado para el momento durante semanas, tal vez incluso meses, ensayando en el espejo lo que diría, intentando articular sus emociones con palabras que pudieran expresar todo lo que sentía. Para ella, ese día no se trataba solo de firmar papeles, sino de afirmar que su amor no había sido en vano. Se trataba de darle al chico, por última vez, la oportunidad de comprender la profundidad del vínculo que ella creía haber creado entre los dos. Creía que la vista sería la formalización de algo que ya era real entre ellos, algo que nadie podría cuestionar. La sala quedó en silencio. Los pocos familiares y abogados presentes observaban desde lejos, mientras la tensión en el aire parecía palpable. Ella y el chico estaban sentados uno al lado del otro, pero Ana sentía como si una barrera invisible los separara. El chico parecía silencioso, distante, con los ojos fijos en el vacío, como si ya se estuviera preparando para algo que sabía que iba a ocurrir. Ella intentó mirarle con cariño, esperando que le devolviera la mirada, pero no lo hizo. En ese momento, él estaba inmerso en sus propios pensamientos, pensamientos que Ana ya sabía que ella no podía alcanzar. Estaban más separados que nunca. El juez empezó a hablar, pero Ana apenas podía oír sus palabras. Lo único que oía era el sonido de su propio corazón latiendo más rápido, mientras la ansiedad se apoderaba de ella. Sentía como si estuviera a punto de hacer un último intento desesperado para hacerle saber que ella era su madre, en todos los sentidos importantes. Pero al mirarlo, Ana supo que eso no era lo que él quería. No en aquel momento. Sintió que se estaba preparando para algo que ella no estaba preparada para oír. El juez pidió entonces la palabra al chico. Y fue en ese momento cuando Ana sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. El chico miró al juez y sus palabras, cargadas de emoción, cayeron sobre el tribunal como una bomba silenciosa pero devastadora. Empezó a hablar, con voz temblorosa, evitando con la mirada a Ana, como si temiera su reacción, como si estuviera en conflicto consigo mismo, pero también con ella. Cuando por fin dijo lo que ella nunca había esperado oír, las palabras atravesaron el corazón de Ana como una hoja afilada. Yo no quiero que me adopte. Ya tengo una madre biológica, y es a ella a quien quiero que reconozcan. Quiero volver con ella. Ella es mi madre. Ana no es mi madre. Es buena,
pero no es mi madre. Ana se paralizó. Sus manos empezaron a temblar, sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no podía llorar. No allí, no delante del juez, no delante del niño que creía que era su hijo, al que había criado, protegido y amado durante todos esos años. Sus palabras resonaban en su mente, como un eco doloroso que no cesaba. Sabía que era una verdad cruel, una verdad que nunca había querido oír, pero que, en aquel momento, era imposible ignorar. Sintió que el calor le subía a la cara, un calor que procedía de la vergüenza, la frustración y el dolor. El juicio no era solo sobre la adopción. Se trataba de reconocer la posición que ella ocupaba en su vida. Se trataba del hecho de que, para él, ella no era una madre. No era la mujer a la que había mirado a los ojos y le había dicho que la quería. No era la mujer a la que corría a abrazar. Para él, era una figura que, por muy importante que fuera, nunca podría sustituir a su madre biológica. Lo que Ana no sabía era que él siempre había llevado un dolor dentro, un dolor silencioso que ella nunca podría comprender del todo. Se encontraba dividido entre dos madres, la mujer que le había dado la vida y la mujer que le había criado, pero que, de alguna manera, seguía sintiendo como una figura extraña. Cada vez que recordaba a su madre biológica, sentía una añoranza que no podía explicar, un vacío que ella nunca podría llenar. Sentía una culpa silenciosa, como si al aceptar el amor de Ana estuviera traicionando a la madre biológica que apenas recordaba. Para él, esta elección parecía sencilla, pero al mismo tiempo era dolorosa y estaba llena de ambigüedad. Ana ya no podía negar que su hijo nunca la vio como una madre de verdad. Quería gritar, preguntar por qué no podía verla como ella le veía, pero lo que más la paralizaba era la sensación de que todo lo que había hecho por él no significaba nada ante aquella decisión. Todas las noches en vela, todos los miedos y preocupaciones que había tenido a lo largo de los años, todos los abrazos, sonrisas y palabras cariñosas, todo parecía borrarse en un solo instante. El juez, al darse cuenta de la tensión que reinaba en la sala, hizo una pausa. El silencio en la sala era casi insoportable. El chico, con los ojos aún bajos, no parecía aliviado. Sabía que con ello estaba rompiendo el corazón de Ana, pero no sabía cómo escapar de esa realidad que le atormentaba. Quería volver con su madre biológica, aunque sabía que eso no era posible. Y Ana, por mucho que quisiera comprenderle, no sabía qué hacer. Lo miró, pero sus ojos estaban cerrados a ella, cerrados al amor que ella siempre le había ofrecido. No podía hablar. De su boca no salían palabras. Se quedó allí sentada, sintiendo el dolor como una cuchilla que le atravesaba el pecho, y se dio cuenta de que, en algún lugar entre las miradas y los gestos de amor, había fracasado. Y fue allí, en aquel tribunal, donde se dio cuenta de que el amor incondicional no siempre basta para superar los fantasmas del pasado y los lazos que existen entre un niño y su madre biológica. El juez interrumpió el silencio de la sala con una pregunta suave, tratando de aliviar la tensión, pero Ana apenas podía oír sus palabras. Estaba atrapada en la vorágine emocional que se formaba dentro de su pecho, una tormenta de dudas y sentimientos abrumadores. Miró al chico, con los ojos ahora llenos de lágrimas, y el silencio se rompió con un susurro simple pero devastador: «No soy tu madre». Aquellas palabras resonaron en su interior, como si le hubieran quitado el aire mismo de los pulmones. La sala del tribunal, que había estado llena de observadores y abogados, parecía ahora un lugar extraño, como si estuviera sola, en un profundo agujero, observando la escena desde un punto distante. Sintió que su cuerpo se desmoronaba, que su mundo, que hasta entonces había parecido tener un propósito claro, se hacía añicos. No era solo el chico quien lo decía, era la realidad de su vida, una realidad en la que ella nunca podría ser una verdadera madre. No podía entenderlo. Durante todos esos años, ella le había dado todo. Sus sueños, sus esperanzas, su amor,
todo. Pensó que el tiempo pasaría y él, con la madurez, entendería el sacrificio y el amor que ella le tenía. Pero ahora, con esas palabras, se daba cuenta de que nada de eso le importaba como ella había imaginado. Ella solo era una mujer que cuidaba de él, pero él seguía viéndola como una extraña. Una madre por compromiso, pero no por vínculo real, no por ese amor profundo y único que ella creía que existía entre ellos. El chico, al ver el dolor en los ojos de Ana, pareció dudar. Sus ojos, que antes estaban fijos en el juez, ahora estaban en ella. La vacilación fue breve, pero Ana pudo sentir el peso de las palabras que él aún no tenía el valor de pronunciar. Quería mirarla una vez más y decirle que la amaba, pero al mismo tiempo, algo en su interior le impedía entregarse por completo. Sentía que estaba haciendo algo mal, pero el impulso de aferrarse a una verdad más simple, a lo que quería que fuera su vida, era mayor que nada. No sabía cómo explicar lo que pasaba dentro de su corazón, pero sabía que el dolor que Ana sentía no era algo que él pudiera arreglar, no ahora. Ana sintió la conmoción, el inmenso dolor, como si hubiera recibido un golpe físico. Había dado todo de sí misma, pero lo que había recibido a cambio no era lo que esperaba. Quería gritar, pero sabía que eso no cambiaría nada. Quería preguntar qué otra cosa podía haber hecho. Pero en el fondo conocía la respuesta. El amor que le daba era suficiente para ella, pero no para él. Nunca podría verla como su verdadera madre, no de la forma que ella siempre había deseado. Fue en ese momento, de total desesperación e impotencia, cuando algo dentro de Ana se rompió. Se dio cuenta de que, por mucho que lo intentara, no podría llenar el vacío que él sentía. No era culpa suya, pero la realidad de la situación la hacía sentir como si lo fuera. Había creado un vínculo con el que parecía irrompible, pero la verdad era que él tenía sus propias necesidades emocionales, su propio dolor y trauma, que no podía ni sabía compartir. No era un amor que pudiera forzarse. El amor entre ellos, por genuino que fuera, no bastaba para borrar el peso de la ausencia de su madre biológica. En la sala, todo el mundo la miraba ahora, esperando una reacción. La mayoría de los abogados y familiares la miraban con expresión neutra, quizá incluso con un poco de simpatía. Pero para Ana, todo eso parecía irrelevante. Lo único que sentía era el peso del momento, el peso de las palabras no dichas y de las miradas a las que no quería enfrentarse. Se dio cuenta, brutalmente, de que no importaba cuántos sacrificios hubiera hecho por él, o cuánto creyera que él la amaba. La verdad era que él no la veía como la madre que ella quería ser. Y esta constatación fue como una descarga eléctrica en su cuerpo, haciéndola temblar por dentro. El juez, dándose cuenta de la creciente tensión, hizo una pausa, como si quisiera dar espacio al chico para que se explicara. Pero Ana no quería oír más. No quería más respuestas. No quería intentar comprender lo que pasaba por su cabeza. El dolor de ver cómo el chico al que siempre había llamado hijo se negaba a reconocerla a ella, a la mujer que había conocido y con la que había crecido, era demasiado para ella. Se levantó, pero antes de dar un paso, sintió que la mano de él le tocaba el brazo, un gesto tímido, pero lleno de significado. Sus ojos se encontraron con los de ella, y esta vez no apartó la mirada. El dolor que sentía estaba allí, visible, y él sabía lo mucho que ella estaba sufriendo. Él no dijo nada, pero en aquel gesto, ella intuyó una respuesta: no quiero hacerte daño. Solo que no sé cómo. Fue en ese momento cuando Ana se dio cuenta de la profundidad de su dilema. Estaba perdido en su propio viaje emocional, y tal vez nunca sería capaz de ver lo que ella veía. El chico, ahora en silencio, no rechazaba el amor de Ana. Simplemente no sabía cómo aceptarlo del todo. Intentaba comprender quién era realmente y qué significaba para la historia de Ana. Ana respiró hondo. Lo miró con el dolor de la pérdida, pero también con la comprensión de que, por difícil que fuera,
el amor era a veces más complejo de lo que cualquiera hubiera podido imaginar. Ana se quedó estática, sintiendo el peso del silencio que se formó entre ella y el chico. Las palabras no dichas flotaban en el aire, llenas de un dolor indescriptible. Pero al mirarle a la cara, algo dentro de ella empezó a cambiar. Ya no tenía respuestas, ni control sobre la situación, y quizás, por primera vez, se dio cuenta de que el amor no podía imponerse. Él no la veía como a ella le hubiera gustado, pero ella, con el corazón roto, sabía que el mayor acto de amor en ese momento era dejarle seguir su propio camino. Le devolvió la mirada, no con la expectativa de encontrar a la madre que siempre había querido ser, sino con la aceptación de que su vida, por dolorosa que fuera, no seguiría la narrativa que ella había imaginado. Él tenía que encontrar su propia verdad, y ella tenía que aprender a dejarle marchar. La sala del tribunal, con todos los ojos puestos en ellos, parecía irrelevante en aquel momento. Lo que realmente importaba era lo que se estaba formando dentro de ellos. La comprensión de que a veces el amor no consiste en lo que das o recibes, sino en aceptar las limitaciones de la vida y seguir adelante, aunque te sangre el corazón. Ana, aunque destrozada, ya no podía negar la verdad. El amor incondicional que sentía por él nunca podría discutirse, pero no podía obligar a que ese amor fuera correspondido de la forma que ella había soñado. El chico finalmente se acercó a ella, ya no con la distancia que había creado, sino con un simple gesto que quizá era la única forma que tenía de expresar su dolor. La abrazó. No fue la aceptación que ella había esperado, pero de algún modo fue suficiente. Quizá la verdadera victoria fue aprender a dejarse llevar, a comprender que el vínculo que compartían no tenía por qué ser perfecto para ser real. En ese momento, Ana se dio cuenta de que a veces el mayor amor que se puede dar a alguien es la libertad de ser quien es, sin necesidad de cumplir unas expectativas que no se pueden cumplir. Salió de la audiencia con el corazón roto, sin saber qué hacer. ¿Qué debía hacer ahora? ¿Cómo podía seguir queriendo a alguien que nunca la había querido? El ciclo de dolor y amor no correspondido la atormentó durante días, hasta que por fin comprendió algo fundamental. El amor verdadero no depende del reconocimiento ni de la reciprocidad. Amó a aquel chico sin esperar nada a cambio, y eso en sí mismo la convirtió en una auténtica mamá. ¿Quieres ver más historias conmovedoras como esta? Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte futuros vídeos. Y a los que os gusten las buenas historias y las hayáis visto hasta el final, dejad un comentario. Yo me quedé hasta el final. Recuerda, las lecciones más valiosas vienen de los momentos más difíciles. Nos vemos en el próximo vídeo.